vez más con ustedes para compartir estas charlas de discipulado, y el propósito de la que vamos a tener hoy es que podamos distinguir muy bien entre dos palabras parecidas, pero que tienen implicancias muy distintas, diferentes. Y estas palabras son remordimiento y arrepentimiento. Espero que tengas allí preparada junto a tu celular una Biblia y un anotador para tomar nota de los versículos bíblicos que luego sería bueno que los volvieras a leer, que los estudiaras para que la enseñanza se grabe profundamente. Vamos a compartir, para comenzar, un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 36 a 38. Había terminado la fiesta de Pentecostés, estaban los discípulos en el aposento alto, reciben el Espíritu Santo, salen Pedro y los apóstoles al pueblo y Pedro toma la palabra y en esta cita dice: por tanto sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En este pasaje, en este primer discurso del apóstol Pedro, como se ha dado a llamar el primer sermón de la iglesia cristiana, cuando se dirigió a su audiencia allí en Jerusalén después de la resurrección de Jesús, podemos observar que entre la multitud de los que estaban escuchando estaban los líderes religiosos, los mismos que habían sentenciado a muerte a Jesús en el Sanedrín judío. Y dice el pasaje que al escuchar las palabras de Pedro, todos estaban compungidos de corazón. Todos se sintieron profundamente conmovidos. Y reaccionaron con un sentimiento de culpa. Así dice el versículo 37. Ellos se veían en la necesidad de hacer algo. Estaban con remordimiento. Todos nosotros también sentimos remordimiento en distintas circunstancias de nuestra vida. Cuando hemos actuado mal con alguna persona o cuando hemos hecho algo malo y lo lamentamos, tenemos esta sensación, este sentimiento de remordimiento. Como seres humanos todos tenemos emociones muy fuertes y en ocasiones podemos tener remordimiento de conciencia por algún error o podemos practicar el arrepentimiento, que es el segundo paso, al saber que hemos obrado mal. Si nos quedamos en el primer paso, en el remordimiento, traerá malas consecuencias para nuestra vida. Si damos un segundo paso y nos arrepentimos de lo que hicimos mal o de lo que dejamos de hacer bien, vamos a recibir algo bueno, que es la liberación, es el perdón y la liberación de ese sentimiento de culpa. Por eso debemos conocer en esencia estas dos palabras o sentimientos cuando ocurren en nosotros. Decimos que el remordimiento puede ser un sentimiento positivo, porque peor sería que no sintiéramos nada. Y es muy intenso cuando estamos sensibles. Conlleva una aparente humildad, pero a menudo también a una parte de orgullo y de egoísmo cuando no lo manifestamos, cuando no lo sacamos fuera de nosotros. Nuestra conducta
esa conducta mala, atenta contra nuestra buena opinión que otras personas tenían de nosotros. Y llevado al extremo, el remordimiento puede conducir a la desesperación, que fue lo que le sucedió a Judas. Después de haber entregado a Jesús por el afán de ganar dinero, y viendo las trágicas consecuencias de su acto, fue y se ahorcó. Por eso decimos que el remordimiento nos hace sentir mal por un tiempo. Pero si no damos el segundo paso, que es el arrepentimiento, al poco tiempo volvemos a hacer lo mismo y se transforma todo en un círculo vicioso. Dice allí en Proverbios 28:13, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón. Contrario al remordimiento, el arrepentimiento es hacia Dios. Está dirigido hacia Dios. Y esto es lo que hace la gran diferencia. No nos quedamos con ese sentimiento de culpa dentro de nosotros, con remordimiento de conciencia, sino que lo sacamos y lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo para que Él tome esa carga y nos haga sentir libres y perdonados. El arrepentimiento nos lleva a considerar nuestra conducta a la luz del Señor, a la luz divina. Y puede producir lágrimas amargas. Pero nunca el arrepentimiento conduce a la desesperación, porque sabemos que Dios es un Dios de perdón. Dice el salmista allí en el Salmo 32, versículo 5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. El arrepentimiento es el camino por medio del cual Dios nos conduce a la fe de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús resolvió esa terrible cuestión del pecado en la cruz del Calvario. Alabado sea Él. El diablo se apoderó de Judas y lo condujo a la desesperación porque no dio ese segundo paso. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si Judas hubiera ido a Jesús diciéndole, Señor, me arrepiento profundamente de lo que hice? Creo que no hubiera terminado en la situación que terminó. Pero bueno, la cuestión fue así. Por eso decimos que siempre hay esperanza para aquel que se arrepiente ante Dios, el Dios de esperanza. Y el arrepentimiento es el remedio que Dios ordena a cada hombre. Dice allí en Hechos 17:30, cuando Pablo en Atenas predicaba a los griegos, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Es necesario el arrepentimiento porque por este medio podemos acercarnos a Dios. Por eso que es normal que como seres humanos reaccionemos con esas emociones fuertes en momentos determinados, con remordimiento, con sentimiento de culpa cuando pecamos contra Dios o fallamos contra nuestro prójimo, porque no podemos ocultar lo que tenemos por dentro. Pero lo genuino que Dios quiere que aflore en nuestra vida es el arrepentimiento, ya que el arrepentimiento es lo que nos lleva a Dios para salvación. En cambio, el remordimiento y el sentimiento de culpa nos lleva a la depresión, y esto es peligroso porque puede llevar a la muerte, como en el caso de Judas Iscariote. Y Dios no quiere a un Judas más en su reino. Por eso preguntémonos en qué momento de nuestra vida nos encontramos en una encrucijada con el remordimiento de nuestra propia conciencia, con un sentimiento de culpa, y cuál es esa reacción. Si nos quedamos así, yo sé que te pasará y de seguro, por experiencia propia, volverás a reincidir, bien sea con el pecado o el error, pero no pasará nada más.
En cambio, lo que Dios propone es que vayamos a Él, reconozcamos nuestro error con un arrepentimiento genuino de corazón, que consiste en humillarnos delante de Dios, de corazón sincero, como lo expresa Santiago en el capítulo 4, versículos 8 a 10, donde dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. La tristeza de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 7:10, nos guía al arrepentimiento para salvación, a la restauración y finalmente a la bendición. Por eso vayamos por esas bendiciones hoy mismo. No te quedes con el remordimiento. Lleva tu carga, tu culpa a los pies de la cruz de Cristo. Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Y pídele hoy mismo al Señor que te ayude a madurar en tu relación con Él. Reconoce que son muchas las veces que pecás o que fallás contra Él, y que te sentís mal, con remordimiento, con cargo de conciencia y sentimiento de culpa. Todas ellas acumuladas, y pedirle al Señor que te ayude a no volver a cometerlo. Confesale tus transgresiones y reconoce que Él es fiel y justo, no solo para perdonarnos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Todo por ese amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Remordimiento o confesión de nuestros pecados con un sincero arrepentimiento, para que podamos estar libres de carga, para que la libertad con la que Cristo nos hizo libres sea una realidad en nuestras vidas. No te quedes con ningún sentimiento de culpa. Arrepentite, llévalo a los pies del Señor y Él te dará la libertad. Que Dios te bendiga en este día, y mañana, si Él lo permite, volveremos con estas charlas para tratar otro tema de interés. Dios te bendice.